rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Patricia no habla. Ay, no. Ay, concho. Ahí sí me perdí. Mire, hoy se cumple un año más del ataque al Capitolio, de la horda de Trump. Ay, ay, ay. Tú sabes que él tenía previsto hablar en el día de hoy a la población y optó por suspenderlo. Trump. Donald Trump. Y se iba a referir justamente a lo acontecido hace hoy un año. Va para los tribunales. ¿Tú recuerdas que lo directo y en vivo, sí. Ricardo? Sí. Y se va a involucrar el propio presidente de los Estados Unidos en eso. ¿Tú sabes por qué se va a involucrar? Porque se supone que el presidente es que representa la dignidad del poder. Y fue un ataque al símbolo mayor del poder. Tú sabes que dentro de la fiebre que se regó, ¿no?, alrededor de Donald Trump y que generó una ola global, porque el impacto de Donald Trump no fue solo en Estados Unidos, fue un impacto global. Dentro de esa fiebre hubo gente que justificó hacer eso. Entonces, tú viste analistas, claro, justificaron eso. Sí, porque no tenían argumento, pero lo justificaban. Una locura así. Un grupo de gallo loco. Pues tú viste un grupo de gallo loco. Un grupo de gallo loco, incluso gente hasta con problemas de personalidad, que ustedes lo vieron ahí. Sí. Y hubo gente que justificó eso. Y yo vi eso como una locura tan grande y una estupidez tan grande. Aquí hubo en el país algunos líderes políticos que dijeron, bueno, es una manifestación. ¿Tú no viste eso? Sí, una manifestación genuina. Y hay varios ya presos, sí, y condenados. Sí, ya hay 70, ya hay 70 condenados. Oye, tenemos aquí al presidente del Colegio Médico Dominicano, al doctor Zenén Cava. Bienvenido, claro, doctor, buenos días. Zenén, buen día. Buenos días, queridos amigos. Bien. Estamos aquí para servirle. Gracias, doctor. Nuestro cariño de siempre. Doctor, quisiéramos conocer su visión sobre el momento sanitario que vive la República Dominicana actualmente. Bueno, haciendo un poco de contexto, ¿no? En el día de ayer nosotros hicimos una rueda de prensa dirigida al país y a todos los médicos en sentido general, porque la situación para nosotros como sector de clase y actores y principal y en medio de esta pandemia, lo cierto es que una buena cantidad de médicos y de enfermeras y de laboratoristas están cayendo, víctimas del impacto que produce en nosotros el coronavirus, cuando no la influenza, la variedad Omicron, pero también la variedad Delta, que no se ha ido, que está aquí. Nosotros tenemos 2 médicos de la Romana muy conocidos, muy queridos, que ayer fueron puestos en ventilación mecánica. Y en Santiago, el número de ingresos y de ocupación de camas de terapia intensiva también está incrementándose. Entonces, ¿es la cepa Omicron o es la cepa Delta? No se sabe. Sí. Frente a esas circunstancias, nosotros hicimos un recorrido prácticamente por toda la geografía, siendo los lugares más afectados Santiago de los Caballeros, donde del 40 al 50% del personal de salud del Cabral estaba afectado. San Juan de la Maguana teníamos 15 médicos con COVID, en Elías Piñas 3, en Barahona el 40% del personal de salud afectado, en Asua por igual, cerca del 40% del cual cuyo porcentaje los médicos son la mayoría. En San Cristóbal, cerca de 40 médicos en licencia solamente del Hospital del Hospital Pina de San Cristóbal. En Santo Domingo, el Hospital de los Minas, hoy una sola residente está en planta, óigame bien, en un hospital tan grande, porque todo el mundo ahí está contagiado y en licencia. Son muy pocos el personal. En el Moscoso Puello por igual, 30 y pico de residentes de todas las especialidades. En San Pedro de Macorís, en Jaime Olivier Pino, de 30 residentes, los 30 con síntomas. Hoy voy a recibir en Puerto Plata cerca de 38. En Santiago Rodríguez, 17 médicos contagiados.
en Mao cerca de 20 médicos contagiados y una cantidad igual esperando resultados. Es decir, estamos frente a una situación verdaderamente calamitosa, porque en la medida en que vayan pasando las horas y los días, esta situación que tiende a crecer exponencialmente va a ir reduciéndonos prácticamente casi a la nada. Y yo evoco la frase de Juan Luis Guerra en el Niágara se pasa bien. No me diga que los médicos se fueron. El Niágara en bicicleta. No. De continuar esta situación y el gobierno no asumir ninguna responsabilidad, que no sea así esta suerte del laissez-faire, de quedarse inmutable, óigame, ciertamente van a pasar los dominicanos una situación difícil cuando estos hospitales tengan que ser. Doctor, llevando médicos militares no va a ser posible. Doctor, ¿cuál sería esa decisión que tendría que adoptar el gobierno para evitar que continúe la propagación del COVID-19? Mira, yo creo que hay que combinar a la gente. Aquí hay cerca de un 40 y pico % de dominicanos sin vacunación o vacunación incompleta. El gobierno tiene que ser creativo. Algo ha estado pasando, perdió liderazgo, se difuminó el mensaje y la gente de buenas a primeras que comenzó muy entusiasta pararon de vacunarse. Se comenzó a ganar la batalla por los llamados antivacunas. Sí. Pero además la gente comenzó a desmotivarse. Lo cierto es que la gente comenzó a desmotivarse y el gobierno no asumió un verdadero liderazgo, un verdadero rol comunicacional que contrarrestara eso, y aquí que tenemos un 44-46% de la población vacunada incompletamente, y eso es pasto para que el coronavirus se cebe en las propias personas, porque aún los vacunados 3 veces, ¿va? Pero a menor cantidad de vacunas el impacto de la enfermedad es mayor. Claro. Es más, y si usted no se ha vacunado, si encuentra grandes bolsones de personas sin vacunarse, es propenso a crear nuevas variantes, que es lo que ha pasado en África. Entonces, por una parte eso, debe de revalorar su campaña comunicacional. En segundo lugar, el gobierno de alguna manera tiene que retornar a la sensatez. No es posible que en medio de esas circunstancias, solamente por privilegiar que la actividad comercial se dinamizara, el gobierno se hizo de la vista gorda, permitiendo conciertos, en cultos religiosos masivos, multitudinarios, encuentros en plazas y calles sin guardar el menor rescate, como un desafío, un desparpajo a las más mínimas normas de cuidado. El gobierno tiene de nuevo que exigir tarjeta de vacunación, exigir mascarillas en estadios donde sea, y combinar con los mecanismos de que él tiene a sus manos. Pues esta pila de comercio abierto todavía de horas de la noche. Eso no puede seguir así en las actuales circunstancias. Estamos en el pico de una pandemia. Se están llenando los hospitales y las clínicas. Es cierto, están muriendo poco, pero están muriendo. Cuando usted le meten un tubo y le meten en un ventilador, su vida pasa a pender de un hilo. Entonces, eso depende de muchas circunstancias. Habemos personas afectadas de comorbilidades, como los diabéticos, los hipertensos, los ancianos, las personas con algún tipo de cáncer, leucemia, de lupus, las personas con VIH, que ascienden a varios miles, decenas de miles de personas, y que son bastante vulnerables al impacto aún de ese Omicron, que dicen que no tienen una tasa de letalidad alta. Entonces el gobierno, porque lo combina la Constitución y la propia Ley 4201, tiene que asumir un rol de protección y no de complacencia para que se dinamice la economía. Por eso es que esta situación está aconteciendo. Y nosotros como colegio médico hemos sacado la cara por el personal de salud, que es el que está cayendo, es el que está aportando la mayor cuota de sacrificio. Y usted dice, ¿cuál es la cuota de sacrificio? De las ARS, de los laboratorios. Las primeras negándole a la gente que se hagan una PCR y los otros cebándose
a costa de la macroeconomía de la gente, cobrando 2,000 pesos por cada prueba. Imagínense un obrero que con salario mínimo que tenga que pagar 3 antígenos a 2,000 pesos cada uno. Óigame, no es posible que en medio de esta circunstancia el gobierno se haga de la vista gorda con este comercio burdo, descarado, que le permitió a estos tarantines de la salud, estos negocios, ganarse cerca de 6,000 pesos en la pandemia en el 2020 y que lo siguen haciendo, cebándose a costa de la miseria, de bebiéndole la sopa a un tísico, como se dice. Entonces el gobierno tiene que asumir una responsabilidad social con esta nación, que en este momento está bajo la férula de una pandemia que sobre la impronta de que puede pasar rápido, pero se puede llevar también de paro muchísimos dominicanos útiles. Y el gobierno no puede decir que en otros países, no, es que nosotros no somos otro país, nosotros somos dominicanas. Claro. Senen. Tiene que asumir una responsabilidad ética y social en estos momentos. Bien, una pregunta sobre ese mismo orden. La experiencia, porque tú eres un gran clínico. ¿Cuándo se presume o se proyecta, según la mayoría de las investigaciones, que puede ir declinando esto? Porque tiene una rapidez tremenda, pero también el ciclo es bastante corto con relación a las otras variantes. Y eso 3 es a una. 4 semanas. 3 a 4 semanas. Y eso fue lo que aconteció en Sudáfrica. Fue lo que pasó en Sudáfrica, aunque las condiciones no son las mismas. El otro elemento, no ¿cómo está la ocupación hospitalaria y cuidados intensivos? Está increciendo. Ok. Paulatina, pero exponenciándose, ustedes. Sí. Y sobre la escuela, Senen, porque viene el año, iríamos a 3 años sin escuela, que es también otro dilema. Yo debo de decir a favor de este gobierno que escucha. Y nosotros ayer en la rueda de prensa, cuando nos hacían esta pregunta, decíamos que a la luz de los criterios científicos, el gobierno tiene que convocar las sociedades especializadas, no llevarse de gremio, de P, ni de este, ni de lo otro. Las sociedades especializadas. Tiene que llamar a las sociedades especializadas. Por ejemplo, hay un artículo que el doctor Marco Pérez Quique, que es pediatra, muy bueno, pasado presidente de la sociedad, publicó antes de ayer en un periódico de circulación virtual muy conocido. Él decía que a la luz de una serie de análisis de estudios en el argot médico, en la jerigonza médica muy anglosajona, le llaman trials. Sí. Entonces, él decía que se había demostrado que los niños en la casa se contagian más, y la cifra decía 0.5 versus 0.7, se contagian más que yendo a las escuelas. Se hacen más vulnerables. Decía que en la casa los niños sí son más vulnerables a sufrir estupro, incesto, pedofilia, que en las escuelas. Eso lo decía él basado en evidencia científica. Yo combinaba al gobierno y de hecho estamos siendo invitados mañana al Palacio a las 11 junto con la sociedad especializada a discutir esa situación al calor del rigor científico. ¿Qué conviene más? ¿Tú estás diciendo que lo convocaron a las sociedades especializadas y al colegio? Sí, y al a una colegio reunión médico, dándole una primicia a ustedes. Para mañana a las 2 de la tarde. Excelente. Yo siempre he dicho, Senen, que el colegio médico debe de estar en el gabinete. Pero el otro gobierno lo excluyó. El otro gobierno lo excluyó y este sí también. Nos tomaron en cuenta porque hemos estado clamando, ¿no? Claro. Ahora nos llamaron. Excelente. Mañana a las 11, doctor. Sí. Mire, y déjeme aprovecharle una preguntita. ¿Cómo van los centros de vacunación? Eso es un desastre. Cuénteme. Por donde quiera que usted lo tire. En primer lugar, el gobierno dice que está vacunando y que está tomando muestras. Donde quiera son las colas interminables, gente pegada unas arriba de otras, sobre los sitios donde se toman muestras. Hoy nos llamaba una señora de salud pública, están entrando mucha gente por detrás, no respetan la fila, se va la luz, aquí está todo el mundo uno arriba de otro. A veces usted llega a lo mejor sin COVID, se va premiado con alguien que tenga COVID al lado. En fin, nosotros creemos que hay que seguir multiplicando los sitios de vacunación y de toma
demuestra. Nosotros, el Colegio Médico, ofrecimos nuestras instalaciones. El lunes vamos a comenzar con una logística parecida a la de la UAS, muy organizada, que no sea un atropello ni una falta de la dignidad de las personas. Creo que el gobierno tiene que accionar en dos medidas. Multiplicar los centros de vacunación, orientando a las personas con mensajes comunicacionales claros, precisos, que generen entusiasmo, confianza. Pero también el gobierno tiene que hacer que las ARS cumplan su rol, abaratando las pruebas, quitando trabas como esa que se publicó en el primer trimestre del año pasado, que obliga a la gente a hacer un antígeno, obligado, sacado 1,000 pesos de su bolsillo, y si no, no te la cubren. Eso es negocio vulgar. Eso es negocio vulgar del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el consejo de los bancos, y de la CISARRIL, que está al servicio de los mismos intereses. El gobierno tiene que dar notaciones claras de que en este momento la salud tiene que estar a favor de los más vulnerables, de los que menos ganan, sean obreros, en el sector contributivo o los otros. Doctor, realmente estoy escuchando sus críticas acertadas, su referencia a cosas que son evidentes que está pasando en la sociedad de hoy. Pero el desafío, más allá de la crítica, es qué hacer. Y usted ha tocado un punto en el que hacer, pidiéndole al gobierno una mayor integración en la creación de centros de prevención y de atención de salud. Y además anunciando que va a haber un encuentro de las áreas especializadas de la salud y a nivel de la política, para ver cómo se multiplica la asistencia y cómo se abaratan los servicios para poder proteger a los desamparados, que son las víctimas mayores. ¿Usted cree que eso puede tomar cuerpo y forma efectivamente como un problema de compromiso movido por el gobierno? El gobierno está interesado en echar a andar la atención primaria. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia de ellos, pero el presidente me ha externado. Lo más importante que para mí es eso, que él está en disposición de producir acuerdos donde las partes posiblemente arribemos a niveles de concertación factibles para la gente. Y yo creo que eso es lo valedero, porque si hay una cosa que es cierta, como está concebido este modelo, del modelo chileno, que en estos momentos parece que está en el pórtico de su tumba, y el modelo colombiano, que tampoco ha funcionado, es lógico que esto hay que cambiarlo. Y ojalá este gobierno lo entienda, porque esos son los mensajes en Latinoamérica. Y nosotros creemos que la actual ley que se está cociendo en este Congreso, que es para mí mi mayor temor, porque esas personas que están ahí con honrosas excepciones, que son tan poquitas, este Congreso yo no le creo absolutamente nada. Qué desprestigio. No, si usted me pregunta a mí qué concepto yo tengo de este Congreso, es el peor de todo lo que se pueda tener. Y con ese código de ayer todavía más. Ay. Entonces, lamentablemente eso tiene que pasar por la mano de este Congreso espúreo, y ese es mi temor, que cualquier acuerdo que podamos arribar los actores en términos de la salud tenga que pasar por este Congreso. A mí eso me peluzna. Es decir, hay que lograr de que cualquier entendimiento sea hijo del peso administrativo del Poder Ejecutivo, no de la formalidad que imponen otros poderes. Esto no es para que se considere, es para imponer un camino nuevo. Sí, pero yo creo en el poder de la gente en la calle. Yo también. Ahora usted está agregando una contribución para que nos hagan caso. Atención. Para que efectivamente el gobierno pueda dedicar la atención que necesita ahora. Hay que movilizar a la gente. Atención, la coalición por la seguridad social. Escuchen a Zenén Cava, que eso era lo que yo le decía a ustedes, es en la calle esto. Pero oye el problema de la movilización. No se puede propiciar la integración de la gente cuando la contaminación tiene que ver con la convivencia. Hay que crear maneras de participación
que eviten la reproducción pura y simple. Pero ese en el pasado ese es un tema de la gente. De otra agenda. Vamos con No, el tema de ahora es qué hacer. El tema de ahora es la entrevista de Zenén Cava. Sí, con Zenén, ¿qué hacer? Que de hecho... Zenén, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, querido amigo. Rumbo de la mañana. Estás escuchando El Rumbo de la Mañana con el equipo más completo y preparado de la radio dominicana.